La importancia e influencia del Corpus Juris Civilis. El Corpus Juris Civilis surgió entre los años 527 y 565, cuando Justiniano, en su afán de formalizar el ordenamiento jurídico del imperio, llevó a cabo la mayor recopilación del derecho romano de la época. En la actualidad, la mayoría de los estados occidentales, que son Europa y América, se precian de ser repúblicas democráticas con un sistema de derecho desarrollado, en el cual se tienen en cuenta las necesidades tanto del Estado como de los ciudadanos que en él habitan. El Corpus Juris Civilis es una obra que vio la luz por primera vez entre los años 527 y 565, cuando Justiniano, en su afán de formalizar el ordenamiento jurídico del imperio, llevó a cabo la mayor recopilación del derecho romano de la época. Tras iniciar su mandato, Justiniano ordenó a los juristas Juan de Capadocia, Teófilo y Triboniano, entre otros, elaborar un nuevo código, que es el Códex, que recopilase toda la legislación imperial, teniendo como fundamento los códigos gregoriano, hermogeniano y teodosiano. Es así donde nace el Codex Justinianus, el mismo que contenía todas las constituciones imperiales desde Adriano hasta Justiniano en 12 libros. Este código iniciaba regulando la actividad religiosa. El código 1 continuaba con el procedimiento del código 2 y 3. Teníamos los contratos, que se refería al código 4, la familia, código 5, la situación jurídica de los esclavos y la gerencia, código 6. También tenemos que el último elemento que compone este Corpus Juris Civilis son las novelas, que consiste en las nuevas disposiciones hechas por Justiniano en materia jurídica y que versan de temas tan variados como disposiciones eclesiásticas y administrativas. Estos temas hereditarios, patrimoniales y penales, quedando así completo el convenio del derecho romano. Justiniano pretendía que el Corpus Juris Civilis no solo fuera un código de leyes, sino una guía para la interpretación y aplicación del derecho en todo el imperio. La influencia de esta obra en la administración de la justicia fue profunda. No solo lo unificó y clarificó la legislación, sino que estableció un marco legal al que podían recurrir todos los jueces y administradores con el tiempo. El Corpus Juris Civilis trascendió las fronteras de Bizancio, convirtiéndose en la espina dorsal del derecho medieval y moderno de Europa. Con el pasar de los siglos, la influencia del Corpus Juris Civilis se puede ver en el Código Napoleónico y en los sistemas legales de muchos países europeos y latinoamericanos. El Corpus Juris Civilis también se extiende al ámbito internacional, ya que sus principios sobre la ley natural, la justicia y los Principios humanísticos del Corpus Juris Civilis. La idea de crear un cuerpo jurídico único no surgió de la nada. Justiniano se enfrentaba a un imperio vasto, fragmentado y plagado de contradicciones legales heredadas de siglos de legislación desorganizada y dispersa. La compilación de leyes ya había sido intentada por otros emperadores como Teodosio II, pero Justiniano fue quien dotó de forma y unidad a esta tarea, con el fin de consolidar el poder imperial y centralizar la administración de justicia. El emperador confiaba en que el derecho romano, con sus valores de equidad, racionalidad y universalidad, sería la piedra angular de la civilización que aspiraba a restaurar. El Corpus Juris Civilis no solo contenía normas y procedimientos, sino que también preservó los principios más fundamentales del derecho romano, como el derecho de propiedad, la obligación de cumplir los contratos, la justicia equitativa y la responsabilidad civil.
Estos conceptos jurídicos han perdurado como fundamentos esenciales del derecho moderno. Además, el corpus establecía categorías legales claras, divididas en personas, cosas y acciones, un método de clasificación que todavía utilizan muchos códigos civiles actuales. En él encontramos una primera versión práctica de los antecedentes de los derechos humanos, por dos motivos. Primero, porque en él encontramos claramente la distinción entre el derecho dirigido a personas o sobre cosas, marcando una distinción en los derechos aplicables y debidos a cada uno de esos ámbitos, lo cual señala una clara incomunicación entre cosa y persona, pero destacando la dignidad propia de esta última. Además, se da una detallada definición del ciudadano, sus obligaciones y derechos en los distintos ámbitos regulables. O finalmente, en la determinación del hombre como sui iuris, para el que la justicia significa la acción de darle lo que le corresponde de suyo, suum cuique tribuere. También se encuentra en él la distinción entre derecho civil, natural y de gentes. Justiniano pretendía que el Corpus Iuris Civilis no fuera solo un código de leyes, sino una guía para la interpretación y aplicación del derecho en todo el imperio. El digesto, una de las partes más relevantes de esta codificación, recogía las opiniones de juristas ilustres como Ulpiano, Gallo, Papiniano y Paulo, cuyos comentarios y análisis del derecho romano se consideraban modelos de justicia y sabiduría. Esta antología no solo fue una recopilación de normas, sino una obra de pensamiento jurídico. Sus principios ofrecían una guía interpretativa y constituían un referente sobre la aplicación justa del derecho. Estos valores humanistas y racionalistas, la justicia, la equidad y el sentido común, siguen vivos en las legislaciones de muchos países. La labor de Justiniano en el derecho romano. El emperador Justiniano, en el año 527 y 565 después de Cristo, fue una figura clave en la historia del derecho romano. Su mayor aporte fue la creación del Corpus Iuris Civilis, que fue una recopilación ordenada y sistemática de las leyes romanas y la jurisprudencia de siglos anteriores. Este cuerpo legal estaba compuesto por el código, el digesto, las instituciones y las novelas. El código fue la recopilación de las leyes imperiales vigentes. El digesto fue la selección de opiniones de grandes juristas romanos. Las instituciones manual fue para estudiantes de derecho y las novelas fue las nuevas leyes dictadas durante su reinado. La intención de Justiniano fue unificar y simplificar el derecho eliminando leyes contradictorias y adaptando la legislación a su época. Gracias a esta labor, el derecho romano fue preservado y sirvió de base para el derecho medieval, moderno y contemporáneo en Europa. Su legado fue tan importante como el Corpus Iuris Civilis, se estudió durante siglos y sigue siendo referencia en muchos sistemas jurídicos actuales. Continuamos con las ideas romanas del derecho y su influencia en la legislación ecuatoriana. Si bien es cierto, el derecho romano constituye una de las fuentes más importantes del derecho romano. Esto es, desde que la monarquía romana hasta el Bajo Imperio se desarrolló un conjunto de normas jurídicas, instituciones, principios y conceptos que respondieron a la necesidad de organizar jurídicamente. Esto es en base a una sociedad en constante expansión. El derecho como producto racional, práctico y científico era entendido como una ciencia práctica, nacida de la experiencia social y enriquecida por el trabajo de los juristas. Existían algunos de los fundamentos conceptuales: ius, lex, fas y jurisprudencia. Ius, que significaba derecho en sentido amplio, basado en la costumbre, la práctica y la razón. Lex, que significaba una norma escrita emitida por una autoridad. Fas, que significaba normas de carácter religiosos o divino. En el ius se incluían el ius civili, el ius gentium y el ius naturale. Ius civili, que significaba derecho propio de los ciudadanos romanos.
ius gentium, que significaba derecho aplicable a todos los pueblos en base al derecho internacional, y el ius naturale, que era un derecho basado en la naturaleza humana, que era común para todos los seres humanos. En la jurisprudencia romana se dedicaban a la actividad desarrollada por juristas que interpretaban y desarrollaban el derecho. Existía el desarrollo progresivo del derecho romano. El derecho romano evolucionó desde las normas constitucionarias hasta el sistema codificado, en donde existieron las leyes de las 7 tablas como el primer código público del pueblo romano. También existía un edicto del pretor que permitió actualizar las normas rígidas y aplicadas a los equitas, que significaba equidad. Y los juristas clásicos, que eran Gallo, Papiniano y Ulpiano. Ellos elaboraban doctrinas que influían en los siglos posteriores. El Corpus Iuris Civilis de Justiniano significaba la codificación que recoge los siglos de evolución jurídica. Los principios esenciales de los aequitas y la justicia eran un mayor aporte del derecho romano, ya que fue el que desarrolló la equidad. Por eso le llamamos aequitas. Este principio permitía a los jueces adaptar la ley a las circunstancias específicas, evitando la injusticia. El derecho romano no solo fue un pilar del orden jurídico en su época, sino que continúa vigente en muchas instituciones legales modernas, incluyendo las del Ecuador. En primer lugar, destacan 4 grandes áreas que siguen siendo esenciales: las obligaciones, que incluyen los contratos, las deudas y la responsabilidad civil; la propiedad y posesión, donde se mantiene la diferencia entre poseer y ser dueño; la sucesión, con normas sobre herencias y testamentos; y el derecho de la familia, que aún conserva figuras como la patria potestad, la tutela y la adopción. Esta herencia se refleja con claridad en la legislación ecuatoriana. El Código Civil, promulgado en 1861, fue influenciado por el Código de Andrés Bello en Chile, el cual a su vez se basó directamente en el derecho romano. Ahí encontramos principios como la teoría de las obligaciones, las formas contractuales básicas, las reglas de sucesión y la prescripción adquisitiva o usucapión. La similitud es evidente en los artículos actuales del Código Civil. El contrato de compraventa mantiene los requisitos de consentimiento y objeto, al igual que en Roma. El testamento hológrafo es reconocido en el artículo 10.04. La responsabilidad civil, basada en el daño y la culpa, se refleja en el artículo 22.14. Y la usucapión está contemplada en los artículos 7.15 y 23.92. Inclusive la Constitución del Ecuador de 2008 recoge principios romanos fundamentales: la equidad, el debido proceso y la retroactividad de la ley, como se evidencia en los artículos 11 y 76, donde se afirma que los derechos se ejercerán con base en la equidad y que ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo en materia penal favorable. En conclusión, el derecho romano no es solo historia, es una base sólida que aún estructura nuestro sistema jurídico. Su influencia se siente en la práctica diaria del derecho ecuatoriano, en su lenguaje, sus códigos y su derecho ecuatoriano, en su lenguaje, sus códigos y sus principios esenciales. Muchas gracias. El derecho romano. El derecho romano es el conjunto de normas y leyes que existió en las diferentes épocas de la antigua sociedad romana. Al principio del siglo VI, el emperador Justiniano recopiló los textos legales de la época en un solo texto jurídico llamado Corpus Iuris Civilis, que significa cuerpo de derecho civil. Las ideas romanas del derecho. El derecho romano se caracterizó por establecer normas importantes de deberes sociales y establecen las bases de la convivencia de la población, reflejar importantes cambios del orden jurídico de la antigua Roma. El derecho romano a lo largo de la historia de Roma se dividió en las siguientes etapas. El derecho antiguo fue la etapa que caracterizó por las normas basadas en costumbres que fueron plasmadas en la ley.
en la ley de las 12 tablas, que estaba dirigida a la población y resultaban un orden jurídico rígido y severo. Derecho clásico fue la etapa que caracterizó por la organización jurisprudencias del orden jurídico como el Senado y por formalizar el derecho como una ciencia. Las principales bases que dieron origen al derecho romano de la antigua Roma fueron las costumbres, la ley, los plebiscitos, la jurisprudencia, los